Siguiendo con la clase de ética del 9º grado, en el video anterior habíamos visto sobre normas morales, jurídicas y religiosas. Ahora vamos a adentrarnos un poco más a las normas jurídicas. Habíamos visto que las normas jurídicas es el conjunto de normas o leyes dictadas por el Estado, generalmente escritas, de alcance general, de cumplimiento obligatorio y estable, cuya finalidad es regular la conducta externa del hombre, y que en caso de violación de la norma jurídica está la característica de la coercibilidad, que es el castigo por el incumplimiento a la ley. Las normas jurídicas en nuestro país siguen un patrón establecido en el artículo 137 de la Constitución Nacional, que establece el orden de prelación. ¿Qué significa orden de prelación? Significa el orden de cumplimiento en importancia de las leyes. Y en ese sentido hubo un filósofo del derecho llamado Hans Kelsen, que dibujó la famosa pirámide de Kelsen, donde decía que la ley más importante de un Estado es la Constitución Nacional, nuestra Carta Magna. Por debajo de la Constitución estaban los tratados internacionales. Por debajo de los tratados internacionales estaban las leyes de los estados, y aquí en el último lugar estaban las disposiciones jurídicas de inferior rango, ¿sí? Por ejemplo, los decretos, reglamentos, ordenanzas municipales, etc. Entonces, según el artículo 137 de nuestra Constitución Nacional, la orden de prelación del Estado paraguayo en cuanto a importancia es la ley fundamental del Estado, la Constitución Nacional, seguida por los tratados, las leyes y las disposiciones jurídicas de inferior rango. Y es muy interesante saber que aquí, en la punta de la pirámide, la Constitución Nacional es la norma suprema de un Estado, en el cual todas las demás disposiciones deben estar de acuerdo o de conformidad. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Siempre se ha discutido, nuestros políticos populistas han discutido, por ejemplo, leyes que hablaban, por ejemplo, de la pena de muerte, etcétera, etcétera. Y es imposible que una ley pueda establecer en nuestro país la pena de muerte si la Constitución Nacional, que es superior a una ley del Estado, la prohíbe. Nuestra Constitución prohíbe la pena de muerte. Entonces, que ningún parlamentario, por tratar de ganar votos, quiera congraciarse con la gente cuando hay un hecho abrumador en la sociedad, como un homicidio, un feminicidio en masa, etc., y decir que va a proponer leyes como pena de muerte, castración química para los violadores, etcétera, porque está prohibido, la propia Constitución. Si quieren hacer eso, que cambien primero la Constitución. Un tratado internacional, por ejemplo, que firme el gobierno paraguayo con el gobierno argentino, y dentro de ese tratado internacional están principios que violan la Constitución Nacional, ese tratado es inaplicable, porque la Constitución está encima de los tratados internacionales. Por eso es que se establece el orden de importancia
el decreto, los reglamentos, las leyes municipales, las leyes y los tratados internacionales tienen que estar de conformidad con las disposiciones de la Constitución Nacional. La Constitución Nacional es la norma jurídica más importante que tiene un Estado. Entonces, sintetizando, las normas jurídicas son normas dictadas por el Estado de cumplimiento obligatorio. Todos los ciudadanos deben cumplir la ley. El cumplimiento de la ley en una cultura democrática es muy importante. Saber que uno es libre para adoptar tal o cual posición en cuanto a una conducta es importante, pero más importante aún es saber que esa conducta o ese posicionamiento está conforme a las leyes, porque eso va a dar lugar a la finalidad de las normas jurídicas, que es el correcto relacionamiento del hombre en la sociedad. Espero que les haya servido. La guía de estudios lo tendrán en un próximo video.